Convicciones puestas a prueba. ¿Qué metas y sueños tienes aún por realizar? Es tiempo de prepararte para lograrlos. No será fácil, pero si eres disciplinado, seguro lo lograrás. Esto le sucedió a Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron escogidos dentro de muchos jóvenes. Eran muchos los jóvenes judíos para ser enseñados en el idioma y la literatura caldea. Dice la Biblia que Nabucodonosor buscaba jóvenes que estén fuertes, sanos, de buen parecer, idóneos para estar en el palacio del rey. Debemos aprender a aprovechar las buenas oportunidades y recursos que se nos presentan para superarnos y prosperar, pero desechando lo malo, aquello que podría alejarnos de nuestro Padre Dios. Si estos jóvenes se hubieran negado a vivir en la corte del rey, nunca hubieran podido ser ejemplo a las naciones. Sadrach, Mesach y Abednego nos ofrecen un ejemplo de resistir al mal, además de la convicción y valentía a prueba ante los retos. Ellos fueron lanzados al horno de fuego porque se negaron a adorar a la estatua del rey babilónico Nabucodonosor. Uno de los más grandes retos que podemos enfrentar. Sabemos nosotros que recibiremos muchas propuestas para fallar, porque quien hace lo malo siempre busca aliados para silenciar su propia conciencia. Casi nadie se emborracha o se droga en la soledad. Siempre busca a alguien para hacerlo. Pero lo que tú y yo debemos hacer es no ceder en la tentación. Al contrario, acercarnos más a Dios. Alguien me escribía en Spotify, me decía, pero ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, busca la Biblia, léela, aprende qué es lo que Dios te está diciendo a ti cada día, pero que no sea flor de un día. Acércate y ora, lee la Biblia todos los días, adora a Dios, haz tu devocional, compromete tu vida en el servicio a Dios, ya que eso te va a dar fortaleza, tal como le sucedió a Daniel y a sus amigos. Vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, versos desde el 13 al 23. Dice, entonces Nabucodonosor, en un arrebato de cólera, ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que fueran traídos a su presencia. Y cuando los trajeron ante él, les preguntó, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que se han negado a honrar a los dioses y a rendir homenaje a la estatua de oro que levanté? Les daré una oportunidad. Cuando oigan la música, si se inclinan y rinden homenaje a la estatua, no tomaré en cuenta la falta. Pero si se niegan a hacerlo, serán arrojados inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi castigo? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Y aunque no lo hiciera, su majestad debe entender que nunca honraremos a sus dioses ni rendiremos homenaje a su estatua. Entonces Nabucodonosor se puso furioso y su rostro estaba irreconocible de la cólera contra Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces mandó el horno ardiente que fuera calentado 7 veces más de lo normal y llamó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al fuego. Fueron pues bien atados con sogas, arrojados al horno con todo y la ropa puesta. Y al estar el horno demasiado caliente, por la orden que había dado el rey en su gran cólera, las llamaradas mataron a los soldados al acercarse al horno para arrojar a los 3 jóvenes. Así, Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados en medio de las llamas. La decisión de estos 3 jóvenes los enfrentó a la muerte. Sin embargo, no retrocedieron, sino que demostraron su confianza en el único Dios verdadero. Y eso fue ejemplo para todos. Cuando tu fe y tu voluntad son probadas, no dudes que Dios te protegerá. Se van a levantar muchos Nabucodonosores en contra tuya. Hay muchos a los que les gusta que uno los adore, los aplauda, esté ahí constantemente, rindiéndoles pleitesía. Y siempre van a haber personas que no son ayayeras. Entonces, ¿qué sucedió con estos jóvenes? Demostraron en quién creían. Y ese ejemplo hasta ahora
lo hablamos, porque ellos demostraron su fe y su convicción a prueba de fuego. Tú pídele a Dios que tu convicción no te falle, que seas perseverante como Sadrach, Mesach y Abednego, quienes veían dos opciones: que Dios los librara del fuego o que se los llevara al cielo. Pero en ambas opciones descubrían la gracia y la misericordia de Dios. El libro de Daniel, capítulo 3, versos del 26 al 30, dice el desenlace de esta historia. Luego Nabucodonosor se acercó lo más posible a la puerta abierta del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Él habrá estado esperando que nadie salga. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Los príncipes, los gobernadores, los capitanes, los consejeros se juntaron alrededor y comprobaron que el fuego no los había tocado. Y ni siquiera un pelo de sus cabezas se había chamuscado. Su ropa estaba intacta, ni olor a quemado se les había pegado. Entonces Nabucodonosor dijo: digno de todo elogio sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pues envió a su ángel a librar a sus servidores que confiaron en él y desobedecieron a la orden del rey, y estaban dispuestos a morir antes que servir y rendir homenaje a cualquier Dios que no fuera el de ellos. Por lo tanto, doy esta orden: que cualquier persona de la nación, lengua, pueblo, que sea, que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa quemada, pues ningún otro Dios es capaz de salvar de esta manera. Luego el rey les dio a Sadrach, Mesach y Abednego una mejor posición que la que tenían antes en la provincia de Babilonia. Dios los engrandeció, les dio una mejor posición, los libró del fuego. Y engrandecer significa promover y prosperar. Por lo que aquí el mensaje es claro: Dios es capaz de recibir promoción, de prosperar a quien le es fiel y quien demuestra valor ante los retos. Haz el firme compromiso de lograr grandes objetivos y no tengas miedo de pagar el precio por alcanzar tus sueños, porque todo lo que vale la pena cuesta esfuerzo. Aprende a comprometerte con la excelencia. Rodéate de gente que no le tiene miedo a comprometerse con Dios y que Dios los defiende. No tuerzas tus convicciones. No cedas a la presión del grupo. Tú tienes un Dios que está contigo en el horno. Él no te deja solo en medio de las pruebas. Dios no permite que tú te quemes. Él te guarda. Dios te promueve, Dios te bendice. Todas las pruebas que tú estás pasando son por algo. Descubre que tu próxima promoción está en esta actual posición. Tú dices: yo no entiendo por qué estoy viviendo esto, no entiendo por qué me está sucediendo esto, por qué me está pasando todo. O también hay algunos que dicen: yo sé que solito me he metido en la boca del lobo. Sé que por mis malas decisiones, por cosas que he hecho yo solo, he entrado aquí. Pero también tienes que saber que esa oposición, detrás de esa oposición viene tu próxima promoción. Tú tienes que confiar en Dios, buscar a Dios tal y como lo buscaban estos jóvenes, acercarte a Dios todos los días, buscar de Él, conversar con Él, hacerte amigo de Dios. Si tú te habías alejado de Dios, bueno, volverte a acercar. Santiago 4, verso 8 dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero ¿quién tiene que tomar el primer paso? Nosotros. ¿Por qué? Nosotros fuimos los primeros que nos alejamos de Dios y tenemos que volver a acercarnos a Él. Cuando tus convicciones están siendo puestas a prueba, ahí vas a ver de lo que estás hecho. Cuando tú sientes que estás en ese horno de fuego, que todo te quema, que todo te acusa, que hay muchos gobernantes que se levantan contra ti, personas que te culpan por cosas que tú has hecho, tú tienes que levantarte y decir: yo sé que Dios está conmigo, sea donde sea en el horno, sea afuera, en esta prueba no estoy solo, Dios está conmigo. Gracias, Dios, porque tú en medio de las pruebas nos ayudas a sentir más tu presencia. No estamos solos, estamos contigo pasando estas pruebas y sabemos que tú, así como ayudaste a Sadrach, Mesach y Abednego, y hasta el día de hoy hablamos de su ejemplo, hoy tú también nos vas a ayudar a nosotros. Nos ayudarás en
el próximo juicio que vamos a tener. Nos ayudarás, Dios, en los resultados que vamos a obtener del médico. Nos ayudarás, Dios, a pasar esta prueba difícil que solo tú conoces, cosas que no le hemos dicho a nadie. Tú nos vas a ayudar, nos vas a librar de la cárcel, nos vas a librar, Señor, de toda condenación, de todo lo que el enemigo trata de decir en nuestra contra. Tú nos librarás tal y como defendiste a estos jóvenes. Gracias, Dios, porque tu protección está sobre nuestras vidas y con convicción, Señor, lucharemos por nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.